La tormenta había llegado con el crepúsculo, avanzando sobre los páramos en grandes mantos grises que engullían lo último de la luz ambarina, y ahora la lluvia azotaba los altos ventanales de la biblioteca de Hartley Manor con tal furia que los antiguos cristales temblaban en sus marcos emplomados. Eleanor Ashford estaba sentada en el sillón del rincón que había reclamado como suyo durante los últimos 9 años, su costura abandonada en el regazo, sus ojos fijos en el hombre que se sentaba ante el hogar de mármol, como se había sentado 1000 noches antes, su perfil iluminado por la danzante luz del fuego de una manera que todavía, después de todo este tiempo, le robaba el aliento. Lord William Hartley pasó una página de su libro con dedos largos y elegantes, completamente ajeno a su mirada, como lo había estado durante 9 años. 9 meses y 17 días, aunque Eleanor había dejado de contar hacía mucho tiempo las horas precisas de su devoción invisible. La luz de la lámpara atrapaba la plata que había comenzado a entretejerse en su oscuro cabello en las sienes, marcas del paso del tiempo que ella había presenciado en su gradual llegada, observadora silenciosa de las estaciones de su vida. Conocía la forma en que su ceño se fruncía cuando leía filosofía, la particular postura de sus hombros cuando la correspondencia traía noticias no deseadas, el ritmo de su respiración cuando se quedaba dormido en ese mismo sillón en las noches de invierno, y ella se deslizaba como un fantasma, dejándolo con sus sueños. ¿Cuántas veces había memorizado la línea de su mandíbula, la curva de su boca, la forma en que las sombras se acumulaban en el hueco de su garganta? ¿Cuántas veces había imaginado decir su nombre de pila en voz alta, no el formal «My Lord» que la propiedad exigía, sino William, solo William, susurrado en tonos de ternura? El viento aullaba a través de las chimeneas, y en algún lugar de la casa una contraventana golpeaba su percusión solitaria, y Eleanor sintió el peso de su amor secreto presionar contra sus costillas como algo físico, pesado como piedras, dulce como la miel, terrible como cualquier herida que sangra en silencio. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad, moviéndose a través de sus días como la niebla matutina, organizando su mundo con manos que él nunca notaba, amándolo con una devoción que él nunca conocería, existiendo en los márgenes de su vida magnífica e inalcanzable. Pero la decisión había sido tomada. Sentada en este mismo sillón hacía 3 noches, mientras otra tormenta rugía y él leía otro libro y ella enfrentaba, al fin, la verdad de la que había estado huyendo, que no podría soportar otro año de esta tortura exquisita, esta proximidad hermosa y devastadora a todo lo que deseaba y nunca podría poseer. Se iría al final del verano. La resolución se asentaba en su pecho como hierro, fría y dura y necesaria. Quedaban 2 meses para memorizar cada detalle de él, para reunir estos últimos momentos como flores, para ser prensadas entre las páginas de la memoria, y entonces Eleanor Ashford desaparecería de Hartley Manor tan silenciosamente como había existido dentro de ella, llevando consigo su vigilia de 9 años de amor silencioso hacia cualquier modesto futuro que aguardara a una mujer de sus circunstancias reducidas y corazón roto. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Hace 9 años, Eleanor había llegado a Hartley Manor en una tarde de octubre, cuando los árboles ardían con su gloria moribunda
y el aire llevaba el primer susurro de la llegada del invierno, su baúl conteniendo todo lo que poseía en el mundo, sus referencias agarradas en manos temblorosas, las deudas de su padre, habiéndole despojado de su educación distinguida y dejándola sin nada más que su educación y la desesperada necesidad de un empleo respetable como dama de compañía de Lady Catherine Hartley, la tía viuda que residía en el ala este y requería a alguien para que le leyera, manejara su correspondencia y le proporcionara la compañía que las infrecuentes visitas de su sobrino no podían suplir. A Eleanor la habían conducido al salón matutino donde Lady Catherine recibía, y había estado respondiendo preguntas sobre sus habilidades con el francés y la costura cuando la puerta se abrió y él entró, Lord William Hartley, amo de la propiedad, y el mundo pareció inclinarse sobre su eje en ese momento, pues incluso en sus circunstancias reducidas, Eleanor conservaba la suficiente sensibilidad para reconocer la belleza masculina cuando se enfrentaba a ella, aunque no fueron meramente sus hermosos rasgos los que la detuvieron, sino algo en su porte, una cualidad de profundo aislamiento que apelaba a la soledad de su propio corazón. Él había saludado a su tía con un afecto frío. Había reconocido la presentación de Eleanor con una reverencia tan correcta que rayaba en lo despectivo, sus ojos grises pasando sobre ella como quien mira un mueble, y sin embargo, Eleanor había visto bajo esa reserva aristocrática las sombras que moraban en esos ojos, el cuidadoso control en cada gesto, los muros construidos tan altos que seguramente debía estar protegiendo algo insoportablemente tierno en su interior. «Encontrará a mi sobrino algo reservado, señorita Ashford», había dicho Lady Catherine, después de que él se marchara, con una nota de tristeza en su voz que Eleanor llegaría a comprender solo más tarde. Y Eleanor había murmurado algo apropiado, mientras su corazón realizaba extrañas acrobacias en su pecho, pues ya había comenzado el fatal proceso de enamorarse de un hombre que no la había visto realmente en absoluto. Ahora, 9 años después, Eleanor se sentaba en el pequeño escritorio de su modesta habitación, la carta de renuncia extendida ante ella, las palabras que había elaborado con tanto esfuerzo, devolviéndole la mirada a la luz de la lámpara. «Querida Lady Catherine, es con sincero pesar que debo presentar mi renuncia como su dama de compañía, con efecto a partir del 1 de agosto». La pluma se sentía pesada en su mano, este instrumento de su liberación, y mientras firmaba su nombre con cuidadosa precisión, Eleanor sintió que algo se rompía en su pecho, ya fuera pena o alivio, no podría decirlo, solo que el acto de escribir esas palabras, de hacer su decisión tangible e irrevocable, se sintió como morir y nacer simultáneamente, como cerrar una puerta a 9 años de hermoso tormento y entrar en un futuro que no contenía nada más que incertidumbre y el frío consuelo de la autopreservación. Los días en Hartley Manor seguían su patrón establecido con la precisión de un reloj bien afinado, y Eleanor se movía a través de ellos como se había movido a través de 3000 mañanas antes, llegando al comedor del desayuno antes de que Lord William descendiera de sus aposentos, organizando la correspondencia en pulcras pilas junto a su servicio, asegurándose de que el café estuviera precisamente como él lo prefería, caliente y negro sin azúcar, el periódico planchado y doblado para eliminar cualquier arruga indecorosa que pudiera perturbar su rutina matutina. Le sirvió el té cuando finalmente apareció a las 8:30. Sus movimientos tan practicados que se habían vuelto casi meditativos, la ligera inclinación de la tetera de porcelana, el líquido ambarino fluyendo en su taza, la pequeña cuchara de plata colocada justo así en el platillo, y él lo aceptó sin levantar la vista de la carta que estaba leyendo,
sin una palabra de reconocimiento, pues, ¿por qué debería notar lo que siempre simplemente había estado allí, dispuesto por manos invisibles para su comodidad y conveniencia? Eleanor llevó su propio té al asiento, junto a la ventana, donde la luz de la mañana caía sobre su costura, lo suficientemente cerca para ser llamada si Lady Catherine requería algo, lo suficientemente lejos para mantener la distancia adecuada entre un lord y una dama de compañía pagada. Y lo observaba por debajo de sus pestañas mientras consumía su desayuno con la misma elegancia controlada que aplicaba a cada acción, su postura impecable, su expresión sin revelar nada de los pensamientos que se movían detrás de esos ojos grises que nunca, jamás, se volvían en su dirección. El administrador llegó con preguntas sobre las granjas arrendadas, y Eleanor observó cómo la voz de William adquiría una cualidad particular al discutir asuntos de negocios, cortés pero fría, eficiente sin calidez, y pensó, como había pensado 1000 veces antes, que él hablaba con todos de esta manera, que su aislamiento no era crueldad personal, sino una fortaleza que había construido a su alrededor por razones que sólo podía adivinar, aunque este conocimiento no traía consuelo a su corazón hambriento. Más tarde, en la biblioteca a la que había venido para devolver los libros de Lady Catherine y seleccionar nuevos volúmenes para la lectura de la tarde, lo encontró de pie ante las estanterías, buscando algo, y cuando se acercó para ofrecer ayuda, sus manos alcanzaron simultáneamente el mismo volumen de Wordsworth encuadernado en cuero, sus dedos rozándose por el más breve instante antes de que ambos se retiraran como si se hubieran quemado, y Eleanor sintió que ese toque accidental reverberaba por todo su cuerpo como el tañido de una campana, mientras que William simplemente se hizo a un lado con un murmurado «Perdóneme», y le hizo un gesto para que tomara el libro, su rostro sin delatar nada, absolutamente nada, aunque seguramente debió haber sentido algo de lo que ella sintió, esa chispa de contacto, ese momento de conexión, pero no. Su expresión permaneció perfectamente neutral mientras se alejaba, seleccionando un volumen completamente diferente, dejando a Eleanor allí de pie con Wordsworth aferrado a su pecho y su corazón realizando sus familiares e inútiles acrobacias, amándolo desesperadamente en el silencio entre ellos, invisible como el aire, esencial como la respiración, inadvertida como los mismos muros que los rodeaban a ambos. Fue Lady Catherine quien habló de ello primero, en una tarde cuando Eleanor estaba leyendo en voz alta a la señorita Austen mientras la anciana trabajaba en su bordado, sus dedos nudosos aún notablemente firmes con la aguja, y durante una pausa en la narración, Lady Catherine dejó su labor y dijo con inusual gravedad: «Querida, debe entender que William no siempre fue como es ahora, tan remoto y cuidadosamente controlado. Pues hubo un tiempo en que reía libremente y amaba con todo su generoso corazón, hasta que la señorita Lydia Pemberton aceptó su propuesta de matrimonio y luego, 3 meses después, rompió su compromiso para casarse con un vizconde con una fortuna mayor, y algo en él, simplemente, se cerró como una puerta que se cierra de golpe contra una tormenta de invierno. Las manos de Eleanor temblaron sobre el libro mientras la compasión la inundaba junto con el dolor de la comprensión, pues ahora sabía por qué esos ojos grises permanecían tan cuidadosamente cerrados, por qué mantenía al mundo a tal distancia, y aunque este conocimiento debería haber hecho su propio sufrimiento más fácil de soportar, debería haberle permitido ver su indiferencia no como algo personal, sino universal.
de alguna manera, empeoró todo. Pues ahora ni siquiera podía albergar el pequeño y amargo consuelo de sentirse singularmente rechazada, sino que debía reconocer que él no veía a nadie en absoluto, que su corazón había sido tan completamente roto que no podía arriesgarse a la vulnerabilidad de ver. Esa noche hubo una cena, pues Lady Catherine todavía recibía, a pesar de su edad y enfermedad, y el salón se llenó con la nobleza local, entre ellos 3 mujeres solteras de edad y fortuna adecuadas que se dispusieron en las cercanías de William como flores girando hacia el sol. Y Eleanor observó desde su posición cerca del sillón de Lady Catherine, cumpliendo su papel de traer chales y ajustar cojines, invisible como siempre, mientras la señorita Thornton reía demasiado brillantemente por algo que William decía, mientras la señorita Porter le tocaba la manga con coquetería practicada, mientras la viuda señora Ashton lo entretenía en una conversación sobre sus viajes al extranjero. Eleanor observó su rostro mientras respondía a cada mujer con la misma cortesía mecánica, la misma media sonrisa educada que nunca llegaba a sus ojos, el mismo mantenimiento cuidadoso de la distancia adecuada, incluso cuando ellas se acercaban más, y se dio cuenta, con un corazón apesadumbrado, que él realizaba estos rituales sociales con la precisión de un autómata, que detrás de los modales impecables no había nada, ninguna chispa de interés o posibilidad de conexión, que se había sellado tan completamente que incluso estas mujeres hermosas, consumadas y eminentemente adecuadas, no podían penetrar su fortaleza. Y esta observación le trajo a Eleanor una extraña mezcla de alivio y desesperación, pues si él no podía verlas con todos sus encantos obvios y su decidida persecución, ¿qué esperanza había tenido ella alguna vez, ella que existía en los márgenes de su vida como una nota al pie que él nunca se molestaría en leer? Y sin embargo, saber que su ceguera se extendía a todos de alguna manera la hizo amarlo más, en lugar de menos, pues ahora entendía que su aislamiento no era una elección, sino supervivencia, no crueldad, sino el tejido cicatricial que se había formado sobre una herida demasiado profunda para sanar. Las semanas que siguieron pasaron con la extraña cualidad de un sueño del que uno sabe que inevitablemente debe despertar, y Eleanor se movió a través de ellas en un estado de conciencia agudizada, memorizando todo con la atención desesperada de alguien que cataloga tesoros antes de un incendio, pues había fijado el final del verano como su partida, y aunque la fecha permanecía sin decirse y sin anunciarse, salvo en la carta que guardaba doblada en su escritorio, tiraba de su conciencia como la marea tira de la orilla, inevitable e inexorable. Comenzó el silencioso trabajo de separación, clasificando sus modestas posesiones en las altas horas de la noche después de que Lady Catherine se hubiera retirado, guardando 9 años de pertenencias acumuladas con manos que temblaban solo ligeramente, apartando los libros gastados que había tomado prestados de la biblioteca y debía devolver, las flores prensadas de jardines por los que nunca volvería a caminar, los guantes y chales cuidadosamente remendados que la habían acompañado a través de innumerables inviernos ingleses en esta casa que nunca llegó a ser un hogar, pero que de alguna manera se convirtió en todo. En una tarde lluviosa de finales de primavera, cuando las nubes colgaban bajas y pesadas sobre la propiedad y los retratos en la larga galería parecían emerger de sus marcos con una viveza inusual a la luz gris, Eleanor se encontró de pie ante las pinturas de los antepasados de William, estudiando los rostros de los Hartley muertos hacía mucho tiempo,
buscando en sus ojos pintados alguna explicación del hombre vivo que llevaba sus rasgos, tratando de entender el linaje que había producido un aislamiento tan cuidadosamente controlado, una reserva tan impenetrable, y se preguntó si alguno de estos lores de rostro severo había amado como ella amaba, en silencio y sin esperanza, o si habían sido ellos quienes inspiraron tal devoción en otros y permanecieron ajenos a ella, y mientras estaba allí con la lluvia tamborileando contra los altos ventanales, trazó con sus ojos la orgullosa línea de la mandíbula que William había heredado de su abuelo, la particular postura de los hombros que aparecía generación tras generación, los ojos grises que miraban desde lienzo tras lienzo, con diversos grados de calidez o frialdad, pero siempre con esa misma cualidad esencial de distancia, de muros construidos en alto contra el mundo. Estaba tan absorta en su examen de un retrato que representaba a la bisabuela de William, una mujer con ojos amables que parecía mirar a Eleanor con algo parecido a la comprensión, que no oyó sus pasos sobre el suelo de mármol hasta que habló justo detrás de ella, su voz sobresaltándola tan completamente que ella, de hecho, ahogó un grito y se giró para encontrarlo de pie más cerca de lo que dictaba la propiedad, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las tenues líneas en las comisuras de sus ojos, la plata comenzando a entretejerse en el cabello oscuro de sus sienes, y él dijo simplemente: «Señorita Ashford», no pretendía asustarla. Su tono formal como siempre, su expresión sin revelar nada, y ella logró responder con una compostura que no sentía. «En absoluto, milord, solo admiraba los retratos». Y él miró hacia el rostro pintado de su bisabuela y dijo: «Se decía que era muy amable, muy gentil con quienes estaban a su servicio». Y Eleanor oyó en estas palabras alguna cualidad que no pudo nombrar, alguna inflexión que podría haber sido significativa o podría haber sido su desesperada imaginación encontrando significado donde no existía, y se quedaron allí juntos a la luz gris, con la lluvia cayendo y los ojos de sus antepasados observando, y luego él asintió una vez y se alejó por la galería, sus pasos resonando en el vasto espacio, y después de que se hubo ido y ella estuviera sola de nuevo con los retratos y la lluvia, Eleanor extendió la mano y tocó el marco de la puerta por el que él había pasado, sus dedos descansando contra la madera fría, una despedida a momentos como estos, a la proximidad sin conexión, al amor sin reconocimiento, a 9 años de estar en las mismas habitaciones, ocupando mundos completamente diferentes. La enfermedad de Lady Catherine llegó repentinamente en la noche. Una fiebre que ardió a través de su frágil cuerpo con una velocidad alarmante, y Eleanor fue llamada de su cama a las 3 de la mañana para encontrar a la anciana apenas consciente, su piel caliente al tacto, su respiración superficial y dificultosa, y sin dudarlo, Eleanor tomó el mando de la habitación del enfermo con una competencia silenciosa que la sorprendió incluso a ella misma, enviando a buscar al médico, ordenando compresas frías, sentándose junto a la cama durante las oscuras horas antes del amanecer con la mano apergaminada de Lady Catherine aferrada a la suya, murmurando palabras de consuelo, ya sea que la anciana pudiera oírlas o no. Los días que siguieron se desdibujaron en un ciclo continuo de cuidar y vigilar, de dar caldo con una cuchara entre labios agrietados, de cambiar sábanas empapadas de sudor, de leer en voz baja de la poesía favorita de Lady Catherine cuando la fiebre cedía lo suficiente como para que reconociera la presencia de Eleanor, y a través de todo ello, Eleanor sintió una feroz devoción protectora hacia esta mujer que le había dado empleo cuando no tenía a dónde ir, que la había tratado con más amabilidad de la que su posición estrictamente requería,
que se había convertido en cierto modo en la familia que Eleanor había perdido cuando su padre murió y la dejó sin un centavo y sola en el mundo. William venía a la habitación del enfermo cada noche después de la cena, de pie en el umbral, con una expresión que Eleanor nunca había visto en su rostro antes, algo crudo y desprotegido que podría haber sido miedo o pena, o simplemente la terrible vulnerabilidad de ver a alguien a quien amaba desvanecerse. Y en la tercera noche, cuando Eleanor llevaba despierta casi 72 horas, sostenida solo por té fuerte y la obstinada negativa a abandonar su puesto, William no se quedó en el umbral, sino que entró en la habitación y tomó la silla opuesta a la de Eleanor, al otro lado de la forma durmiente de Lady Catherine, y se sentaron juntos a la luz de la lámpara, escuchando cómo la respiración de la anciana se volvía gradualmente más estable, más fuerte, regresando de cualquier lugar oscuro al que la fiebre la hubiera llevado. Fue William quien rompió el silencio, su voz baja para no perturbar el descanso de su tía, diciendo: «Ha sido incansable en su devoción, señorita Ashford, y me encuentro profundamente agradecido por su cuidado de ella». Y Eleanor levantó la vista para encontrarlo, observándola con una expresión que no pudo descifrar del todo. Algo casi como asombro mezclado con confusión, como si la estuviera viendo claramente por primera vez y no entendiera bien lo que estaba viendo, y ella respondió simplemente: «La quiero mucho, milord. No hay nada que no haría por su comodidad». Y la verdad de esta afirmación quedó suspendida en el aire entre ellos, y quizás él escuchó en ella el eco de otras verdades que ella nunca podría decir, pues sus ojos sostuvieron los de ella por un largo momento antes de que él desviara la mirada y preguntara con estudiada naturalidad: «Y cuando se recupere, ¿cuáles son sus planes? ¿Tiene la intención de permanecer en esta casa?». El corazón de Eleanor se contrajo dolorosamente en su pecho, pero logró mantener la voz firme al responder: «He estado considerando un cambio, milord, quizás buscar un puesto en otro lugar». Y observó cómo las manos de él se apretaban en los brazos de su silla, observó cómo su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente, observó algo que podría haber sido angustia parpadear en sus rasgos antes de que la familiar máscara de compostura volviera a su lugar, y no dijo nada más. Simplemente asintió una vez y volvió su atención a su tía dormida. Pero la tensión de todas las palabras que no habían dicho pareció llenar la habitación como humo, sofocante e ineludible. Y Eleanor supo con la particular claridad que llega en las profundas horas de la noche que no podría permanecer mucho más tiempo en esta casa, en esta proximidad a un hombre que amaba y que nunca la amaría a cambio, que su partida se había convertido no solo en una decisión, sino en una necesidad, una cuestión de supervivencia. Pues cuántas noches más podría sentarse frente a él así, tan cerca y sin embargo imposiblemente distante, observando la luz de la lámpara jugar sobre sus rasgos, amándolo con cada fibra de su ser, mientras él permanecía completa y devastadoramente inconsciente? La recuperación de Lady Catherine fue gradual pero completa, y para cuando las primeras rosas florecieron en los jardines, la anciana estaba sentada en la cama exigiendo su correspondencia y quejándose de la comida insípida que el médico le había recetado, lo cual Eleanor tomó como una señal segura de su salud recuperada, y a medida que mayo se convertía en junio y la propiedad despertaba por completo en la verde abundancia del verano, Eleanor supo que había llegado el momento de hacer formal lo que hasta ahora solo había sido una decisión guardada en privado en su corazón. Eligió una mañana en la que William desayunaba solo, pues Lady Catherine aún permanecía en sus aposentos para la comida matutina,
como parte de su convalecencia, y Eleanor entró en el comedor del desayuno con la carta que había escrito y reescrito una docena de veces, sus manos firmes a pesar del salvaje latido de su corazón, y la colocó junto a su plato con un tranquilo. «Milord, debo darle esto». Y él levantó la vista de su periódico con esa expresión educada y distante que ella conocía tan bien, y dijo: «¿Qué es esto, señorita Ashford?» Y ella respondió, su voz sin traicionar el costo de estas palabras: «Mi aviso formal de partida, señor. Dejaré su empleo dentro de un mes». Y observó mientras él tomaba la carta, observó mientras sus ojos se movían sobre las líneas cuidadosamente compuestas. Observó mientras algo pasaba por su rostro demasiado rápido para nombrarlo, y luego sus manos, esas elegantes manos que ella había observado durante 9 años, temblaron casi imperceptiblemente, de modo que el periódico que aún sostenía crujió débilmente, y dejó tanto la carta como el periódico con gran cuidado. Se levantó bruscamente, dijo solo: «Ya veo, gracias por el aviso, señorita Ashford», y salió de la habitación tan rápidamente que casi fue una huida, dejando su desayuno intacto, su café enfriándose en la taza, y Eleanor se quedó allí sola bajo la luz del sol matutino que entraba a raudales por los altos ventanales, y sintió que su corazón se partía limpiamente en dos, pues había albergado alguna pequeña y tonta esperanza de que él pudiera pedirle que se quedara, que pudiera mostrar alguna señal de que su partida le importaba. Pero él había recibido la noticia con la misma fría cortesía con la que recibía todas las cosas, y el dolor de ello fue tan agudo que apenas podía respirar. Huyó a los jardines, al jardín de rosas específicamente, donde había caminado tantas mañanas antes de que la casa se despertara, y allí, entre las flores pesadas de rocío y fragancia, se permitió llorar como no había llorado desde la muerte de su padre, lágrimas silenciosas que caían sobre los pétalos de rosas rosas, blancas y carmesí, y miró a su alrededor la belleza de la propiedad en pleno esplendor veraniego, los robles centenarios proyectando sombras moteadas, la fuente de piedra donde los pájaros venían a beber, los parterres cuidadosamente cuidados de lavanda y digital, los sinuosos senderos que había recorrido en cada estación durante 9 años. Y supo que no sólo dejaba un empleo, sino el único hogar que había conocido en su vida adulta, dejando al hombre que amaba con una devoción que se había entretejido en la tela de su ser, dejando atrás todo lo que importaba mientras se llevaba solo recuerdos y el terrible y liberador conocimiento de que finalmente había encontrado el coraje para elegir la supervivencia sobre el sufrimiento silencioso, y mientras estaba allí, con lágrimas en las mejillas y el aroma de las rosas a su alrededor, susurró al aire de la mañana: «Adiós, William, adiós a todo esto, adiós al amor que nunca fue correspondido, adiós a la esperanza». Y las rosas asintieron con la suave brisa, como si entendieran, como si hubieran sido testigos de todos estos años de devoción silenciosa y desamor silencioso, y Eleanor se secó los ojos, enderezó los hombros y caminó de regreso hacia la casa, hacia el mes de servicio que quedaba, hacia la mañana inevitable en que dejaría Hartley Hall para siempre. William permaneció en el comedor del desayuno mucho después de que Eleanor se hubiera ido, mirando la carta que ella había dejado junto a su plato intacto, y algo dentro de él, que había sido cuidadosamente controlado durante años, comenzó a agrietarse y astillarse de maneras que no entendía, y se encontró incapaz de permanecer en esa habitación llena de sol, con su alegre luz matutina y la burla de la rutina normal,
Así que caminó, recorriendo los pasillos de Hartley Hall, sin destino ni propósito, impulsado por una inquietud que se sentía peligrosamente cercana al pánico, y a donde quiera que se volvía, veía evidencia de la presencia de Eleanor de maneras que nunca antes había notado conscientemente, pero que ahora lo golpeaban con la fuerza de una revelación. En la biblioteca había un libro abierto sobre la pequeña mesa junto a la ventana, un volumen de poesía que reconoció como uno que ella leía a menudo en las horas tranquilas antes de la cena, y se encontró recogiéndolo, pasando sus dedos por las páginas que ella había tocado, leyendo las líneas que ella había estado leyendo, y la intimidad de este simple acto hizo temblar sus manos. En el sillón del salón matutino yacía su chal, el suave chal gris que usaba cuando las mañanas eran frescas, y se quedó mirándolo como si fuera un artefacto de una civilización desaparecida, algo precioso e inexplicable, y se dio cuenta, con una sacudida, de que conocía este chal. Conocía el tono exacto de gris, conocía la forma en que ella lo envolvía alrededor de sus hombros, lo sabía sin haber observado conscientemente estos detalles, y ¿cómo era eso posible a menos que la hubiera estado observando todo el tiempo sin darse cuenta? En el vestíbulo de entrada había un jarrón de flores, rosas blancas y lavanda dispuestas con simple elegancia, y supo sin que se lo dijeran que Eleanor las había arreglado, que había caminado por el jardín temprano esta mañana antes de que nadie más se moviera y había recogido estas flores y las había colocado aquí, y se marchitarían y morirían, y ella no estaría aquí para reemplazarlas, y el pensamiento de esta ausencia ordinaria lo golpeó como insoportable. Caminó más rápido, como si pudiera superar la comprensión que crecía dentro de él. Subió las escaleras hasta la galería de retratos, se paró ante la pintura de su abuelo e intentó convocar el consuelo familiar de la historia familiar, del linaje y el deber y la progresión ordenada de las generaciones, pero todo lo que podía pensar era que Eleanor había estado en este mismo lugar hacía solo unas semanas. Había contemplado estos mismos retratos, y qué habría estado pensando, qué habría estado sintiendo, y por qué nunca había preguntado, nunca se había preguntado, nunca la había visto como algo más que una presencia silenciosa en la periferia de su vida. Se dijo a sí mismo que era simplemente la costumbre, esta perturbación por su inminente partida, que cualquier interrupción de la rutina establecida naturalmente causaría cierto grado de incomodidad, que se había acostumbrado a su eficiencia, su competencia, su discreta gestión de los detalles del hogar, y que eso era todo lo que sentía, una simple resistencia al cambio, nada más. Pero incluso mientras formulaba estas explicaciones racionales, sabía que eran mentiras, pues la verdad estaba surgiendo a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas como agua a través de grietas en una presa, la verdad de que en algún momento, a lo largo de 9 años, Eleanor Ashford se había vuelto esencial para él, de maneras que se había negado a reconocer, que su presencia silenciosa no sólo había sido agradable sino necesaria, que ella había entendido sus estados de ánimo sin que él los expresara, había anticipado sus necesidades, había creado a su alrededor una atmósfera de tan gentil comprensión que él se había movido a través de sus días amortiguado por su cuidado sin reconocerlo nunca como cuidado, como devoción, como amor, y Dios lo ayudara. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había fallado en ver lo que estaba justo delante de él todo este tiempo? Y los recuerdos volvieron ahora con una claridad terrible, pequeños momentos que había descartado u olvidado, la forma en que sonreía cuando pensaba que nadie la observaba, la forma en que su voz se suavizaba cuando leía a su tía, la forma en que se había sentado con él durante la enfermedad de su tía, sin pedir nada para sí misma, dándolo todo, y se presionó las palmas de las manos contra los ojos,
como si pudiera detener las visiones, pero seguían llegando 9 años de momentos. 9 años de su presencia silenciosa, 9 años de amarlo mientras él permanecía encerrado en su fortaleza de dolor y miedo, y la crueldad de ello, el desperdicio de ello, el terrible y devastador desperdicio de ello, y supo con una certeza repentina y aplastante que si Eleanor se iba, perdería algo que ni siquiera sabía que poseía, algo más precioso que toda la riqueza e historia acumuladas de Hartley Hall. Perdería a la única persona que lo había visto de verdad y lo había amado de todos modos, y el conocimiento de lo que estaba a punto de perder lo hizo sentir como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en agua. Quedaban 3 semanas, y Eleanor marcaba cada día con una resignación silenciosa que se sentía a la vez liberadora y devastadora. Continuando con sus deberes con la misma cuidadosa eficiencia que siempre había mostrado mientras su corazón se preparaba lentamente para la amputación de marcharse, y no esperaba el cambio que se produjo en el comportamiento de William, el extraño nuevo patrón que surgió en esas semanas como un cambio en la arquitectura misma de sus días. Él comenzó a aparecer en lugares que nunca antes había frecuentado, lugares que habían sido sus refugios privados dentro de la vasta propiedad. Y la primera vez que lo encontró en la biblioteca, un miércoles por la tarde, cuando él nunca iba a la biblioteca los miércoles por la tarde, ella se sobresaltó visiblemente, y él ofreció una explicación forzada sobre la búsqueda de un volumen particular sobre la gestión de la propiedad, aunque el libro que finalmente seleccionó fue una colección de poesía. Y 2 días después estaba en el salón matutino, a la hora precisa, en que ella siempre tomaba su té allí sola, y afirmó que había venido por la mejor luz para leer su correspondencia, aunque el estudio tenía una luz perfectamente adecuada, y él lo sabía, y luego lo encontró en el jardín de rosas un domingo por la mañana, de pie entre las flores, con las manos entrelazadas a la espalda, en una actitud de estudiada naturalidad que no engañó a ninguno de los dos, y cuando la vio, no se retiró como ella esperaba, sino que caminó hacia ella y dijo: «Las rosas están particularmente hermosas este año, señorita Ashford». Y ella respondió: «Sí, milord, lo están». Y se quedaron allí, en un silencio insoportable, mientras las abejas zumbaban entre las flores y el sol de la mañana se hacía más cálido, y él parecía estar luchando por decir algo más. Su mandíbula trabajando, sus ojos sin encontrar del todo los de ella, y finalmente preguntó: «¿Está completamente segura de su decisión de marcharse?». Y la pregunta, pronunciada en un tono que intentaba ser indiferente y fallaba, hizo que su corazón se oprimiera dolorosamente, pero no podía decirle la verdad. No podía desnudar 9 años de amor ante él como una suplicante desesperada, así que solo dijo: «Sí, milord, completamente segura, es hora de un cambio». Y vio algo cruzar su rostro que podría haber sido dolor o frustración o ira, no pudo saber cuál, y él dijo: «Un cambio», como probando la palabra, encontrándola inadecuada. «¿Y a dónde irá? ¿Qué hará?». Y ella respondió: «Tengo un puesto esperándome con una familia en Hampshire, milord, una viuda que requiere una dama de compañía», lo cual no era del todo cierto. El puesto aún no estaba confirmado, pero era probable, y sus manos se apretaron a sus costados y dijo: «Ya veo, Hampshire, bastante lejos entonces». Y ella dijo: «Sí, milord», y el aire entre ellos se sintió cargado con todo lo que no estaban diciendo, con 9 años de palabras no dichas presionando contra los límites del discurso apropiado. Y él abrió la boca como para decir algo más, algo real quizás,
pero luego la cerró de nuevo y simplemente asintió secamente y dijo: «Espero que sea muy feliz allí, señorita Ashford». Y se alejó con los hombros rígidos, dejándola de pie entre las rosas con lágrimas amenazando y la confusión luchando con el dolor. Pues, ¿qué quería él de ella? ¿Por qué estaba de repente en todas partes a donde ella se volvía? ¿Por qué hacía preguntas como si sus respuestas importaran cuando nunca antes le había importado? Y no podía entenderlo, no podía permitirse la esperanza de que significara algo más allá de, quizás, la resistencia habitual de un amo al cambio en su casa, y así se armó de valor y continuó la cuenta atrás de los días, 19 ahora, luego 18, luego 17, mientras William continuaba su extraña campaña de proximidad, apareciendo en el desayuno cuando usualmente lo tomaba en su estudio, demorándose en los pasillos por donde ella pasaba, y siempre esos forzados intentos de conversación que no llevaban a ninguna parte, porque ella no podía soportar revelar su corazón, y él parecía incapaz de decir lo que realmente tenía en mente, y la frustración crecía entre ellos como una tormenta que se avecina. Y Eleanor comenzó a sentir como si la estuvieran desgarrando lentamente, pues marcharse sería una agonía, pero quedarse en este nuevo tormento de su inexplicable atención era quizás peor, y rezó por fuerzas para soportar estas últimas semanas, para mantener la compostura, para irse con la dignidad intacta incluso mientras su corazón se rompía en pedazos cada vez más pequeños. Quedaban 2 semanas, y Lady Catherine Hartley, recuperada ya de su enfermedad, pero no de sus poderes de observación, convocó a su sobrino a su sala de estar privada en una tarde gris, cuando la lluvia amenazaba, pero aún no había caído, y William acudió a regañadientes, sintiendo quizás que esta conversación no sería la amable pregunta sobre su salud que podría haber preferido, y de hecho su tía no perdió tiempo en cumplidos, sino que lo miró con esos ojos agudos que la edad no había atenuado y dijo: «Siéntate, William, debemos hablar con franqueza». Y él se sentó, sintiéndose de repente como un niño llamado a rendir cuentas por alguna fechoría, y ella cruzó las manos en su regazo y dijo: «Estás a punto de cometer el error más grave de tu vida». Y él se puso rígido y dijo: «No sé a qué se refiere, tía», aunque por supuesto sabía exactamente a qué se refería, y ella hizo un sonido de impaciencia y respondió: «No insultes mi inteligencia con negativas, sabes perfectamente que hablo de Eleanor, de tu ceguera, de tu cobardía». Y las palabras lo golpearon como puñetazos. «Cobardía», y quiso protestar, pero descubrió que no podía, pues no era cobardía lo que lo había mantenido alejado de los sentimientos durante tanto tiempo. Y su tía continuó, su voz más suave ahora pero no menos directa: «He visto a esa muchacha amarte durante 9 años, William, 9 años de devoción silenciosa, y te he visto fallar en ver lo que tenías ante tus ojos. Y ahora que ella ha encontrado el valor para irse, para ahorrarse más dolor, vagas por los pasillos como un fantasma, apareciendo en su camino, haciendo preguntas sin sentido, y aún así no dices la verdad, aún así no actúas. Y debo preguntarte, mi querido muchacho, ¿estás realmente viviendo o simplemente existiendo? ¿Estás honrando la memoria de Catherine con este autoimpuesto aislamiento, o estás traicionando la misma capacidad de amar que te hizo digno de ella en primer lugar?» Y la mención de su antigua prometida, muerta hacía 10 años, hizo que William se estremeciera, pues no había pronunciado su nombre en voz alta en tanto tiempo.
había llevado su memoria como un talismán contra el dolor futuro, y su tía vio el estremecimiento y aprovechó su ventaja, diciendo: «Catherine amaba la vida, William, amaba plenamente y sin miedo, y estaría desolada al ver en lo que te has convertido. Este hombre hueco que se mueve a través de los días sin vivirlos realmente. Y ahora Eleanor, la querida Eleanor que no ha pedido nada, que lo ha dado todo, que te ha amado con una paciencia y una gracia que me humillan, ahora se va porque no puedes encontrar el valor para abrir tu corazón. Y te digo claramente que si la dejas ir, te arrepentirás por el resto de tus días. Mirarás hacia atrás a este momento y sabrás que elegiste el miedo sobre el amor, elegiste la seguridad sobre la vida. Y morirás solo en esta gran casa, rodeado de tu precioso control y tu distancia cuidadosamente mantenida de todo sentimiento humano. ¿Y es eso realmente lo que quieres?». Y William se quedó allí sentado, sintiendo como si ella hubiera metido la mano en su pecho, hubiera sacado su corazón y lo hubiera sostenido para examinarlo, y descubrió que no podía hablar, no podía defenderse, pues todo lo que ella decía era verdad, y ella se inclinó hacia adelante y tomó su mano, su agarre sorprendentemente fuerte para alguien tan recientemente enfermo, y dijo más suavemente: «Soy vieja, William, y he visto mucho de la vida, y te digo que el amor verdadero, llega raramente, y cuando llega debemos tener el valor de recibirlo, de honrarlo, de corresponderlo, incluso si hacerlo nos aterroriza, incluso si nos han herido antes, incluso si cada instinto nos grita que nos protejamos, pues una vida sin amor no es vida en absoluto, es simplemente una larga agonía, y Eleanor te ama, te ha amado fielmente y sin esperanza de reciprocidad, y tú, mi querido muchacho, lo hayas admitido a ti mismo o no, también la amas. Lo he visto en la forma en que la observas cuando crees que nadie te ve, en la forma en que te has desmoronado estas últimas semanas al pensar en perderla, y la cuestión no es si la amas, sino si tienes el valor de reconocerlo, de decirlo, de arriesgar tu corazón de nuevo». Y soltó su mano, se recostó y dijo: «2 semanas, William, ese es todo el tiempo que tienes. 2 semanas para decidir si vivirás o simplemente existirás. 2 semanas para encontrar tu valor o perder todo lo que importa». Y luego lo despidió. Y William salió de su sala de estar y caminó hacia los terrenos mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, y por primera vez en años se permitió examinar sus sentimientos honestamente, despojándose de todas las cuidadosas racionalizaciones y defensas, y lo que encontró debajo lo aterrorizó, pues su tía tenía razón, amaba a Eleanor. Quizás la había estado amando lenta y silenciosamente durante años sin reconocerlo, y la idea de decir esta verdad, de volverse vulnerable de nuevo, de arriesgarse a la devastación que había sentido cuando Catherine murió, le hizo querer retirarse de nuevo a su fortaleza de control, pero pensó en Eleanor marchándose, en no volver a verla nunca más, en pasar el resto de su vida en esta existencia hueca que su tía había descrito con tanta precisión, y supo que tenía que elegir, que tenía que encontrar dentro de sí mismo cualquier valor que le quedara, y de pie allí bajo la lluvia sintió que algo cambiaba dentro de él. Alguna parte de su corazón congelada durante mucho tiempo comenzaba a agrietarse y descongelarse, y supo que cualquier miedo que sintiera, cualquier riesgo que el amor conllevara, no era nada comparado con la certeza de la pérdida si dejaba que Eleanor se fuera. Quedaba una semana, 7 días que se extendían ante Eleanor como un puente que debía cruzar hacia un país desconocido, y comenzó el ritual de empacar su baúl.
la más íntima de las despedidas. Cada artículo que doblaba y colocaba en la gastada maleta de cuero era un recuerdo que deliberadamente consignaba al pasado, y allí estaba el chal gris que había llevado en aquella tarde de octubre de hacía 3 años. Cuando una lluvia inesperada la había sorprendido en el jardín y William había aparecido con un paraguas, acompañándola de regreso a la casa en silencio, pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler la lluvia en su abrigo y sentir el calor que irradiaba su presencia. Y ahora apretó el chal contra su rostro, inspirando el tenue aroma a lavanda de los saquitos que guardaba en su armario, y luego lo dobló cuidadosamente y lo colocó en el baúl, y allí estaba el delgado volumen de Wordsworth que él le había entregado una mañana de invierno, diciendo solo: «Pensé que podría disfrutar de esto, señorita Ashford», el primer y único libro que le había dado directamente, y ella lo había atesorado más allá de la razón, lo había leído hasta poder recitar pasajes enteros de memoria, y trazó la cubierta gastada con las yemas de sus dedos antes de colocarlo sobre el chal, y allí, entre las páginas de su diario, encontró la rosa prensada del jardín, tomada en una mañana de junio de hacía 2 años, cuando el mundo había parecido casi insoportablemente hermoso, y su corazón había estado tan lleno de amor, no dicho que pensó que podría estallar, y la rosa estaba quebradiza ahora, su color desvanecido a un rosa fantasmal, pero recordaba el arbusto exacto del que provenía, recordaba la forma en que el rocío había brillado en sus pétalos, recordaba estar allí sola pensando que esto es suficiente, amarlo es suficiente, incluso si él nunca lo sabe, y guardó la flor prensada cuidadosamente en una pequeña caja de madera forrada de terciopelo y la colocó también en el baúl, mientras afuera de su ventana, aunque ella no lo sabía, William estaba de pie en su estudio, observándola moverse por el jardín en uno de sus últimos paseos por los terrenos que había llegado a amar, y estaba memorizando todo sobre ella, la forma en que se detenía para tocar la corteza del viejo roble, la forma en que se inclinaba para examinar una rosa de floración tardía, la gracia particular de sus movimientos, la inclinación de su cabeza cuando algo llamaba su atención, y dentro de su pecho su corazón realizaba cálculos de pérdida, midiendo todos los días futuros sin su presencia, sin su competencia silenciosa, sin la particular cualidad de paz que ella traía a las habitaciones simplemente por estar en ellas, y la comprensión que había estado creciendo desde la devastadora honestidad de su tía hacía 3 días, finalmente cristalizó en certeza absoluta. La amaba a Eleanor Ashford, quien había sido invisible para él durante 9 años, mientras era simultáneamente esencial para cada día. La amaba con una profundidad que lo aterrorizaba, porque no la había elegido, no se había preparado para ella, no había construido defensas contra ella, y entendió ahora que quizás la había estado amando lenta y silenciosamente durante años, que su corazón había estado tomando sus propias decisiones, mientras su mente consciente permanecía encerrada en el viejo dolor y el miedo más antiguo, y el terror de esta revelación luchaba con algo más, algo que se sentía casi como asombro, pues incluso en su miedo reconocía que este amor tranquilo y constante que había crecido en la oscuridad sin su cuidado, era diferente a todo lo que había conocido antes. Era paciente, donde su pasión juvenil había sido urgente. Era profundo, donde su amor anterior había sido brillante. Estaba arraigado en años de observación e intimidad inconsciente, en 1000 pequeños momentos de proximidad y comprensión,
y no sabía qué hacer con este conocimiento. No sabía cómo decirlo después de tantos años de silencio. No sabía si tenía algún derecho a decirlo ahora que ella había tomado la decisión de marcharse, cuando claramente había aceptado que él nunca la vería, y el miedo de que ella pudiera rechazarlo, de que pudiera decirle que cualquier amor que hubiera sentido alguna vez se había agotado por 9 años de invisibilidad. Este miedo lo paralizaba incluso mientras otro miedo, mayor aún, susurraba que si no hablaba, la perdería para siempre. Pasaría el resto de su vida en la existencia hueca que su tía había descrito. Y así se quedó en su ventana observando a Eleanor en el jardín, memorizándola, amándola, aterrorizado por ella, 7 días restantes, y cada uno de ellos pesado con el peso de palabras que no sabía cómo decir. Quedaban 3 días, 72 horas, que se extendían ante William como una eternidad, y sin embargo se precipitaban hacia él con una velocidad terrible, y en esos 3 días descubrió que saber que uno ama y encontrar el valor para expresar ese amor son 2 cosas completamente diferentes, pues cada vez que resolvía ir a ver a Eleanor, a contarle todo, el miedo se alzaba en él como una fuerza física, susurrando su catálogo de desastres. Y si ella lo rechazaba, y si 9 años de silencio habían matado cualquier sentimiento que pudiera haber albergado alguna vez, y si hablaba y veía piedad en sus ojos en lugar de amor, y si abrir su corazón de nuevo solo invitaba al devastador dolor que había pasado una década evitando, y así permaneció paralizado, viendo las horas escaparse, odiándose a sí mismo por su cobardía, pero incapaz de superarla, mientras Eleanor, creyéndose completamente olvidada en estos días finales, encontró para su sorpresa una extraña paz asentándose sobre ella, pues la decisión estaba tomada, el baúl estaba empacado, el futuro, por incierto que fuera, era al menos diferente de este largo dolor de amar sin esperanza, y se movió por la propiedad con una especie de melancolía tranquila, despidiéndose de habitaciones y pasillos y vistas desde ventanas, almacenando recuerdos que llevaría a cualquier vida que le esperara más allá de estos muros, y en la tarde del antepenúltimo día, la señora Winters, el ama de llaves, organizó una cena de despedida para Eleanor, reuniendo al personal de la casa en el comedor de los sirvientes, donde habían puesto la porcelana buena y preparado los platos favoritos de Eleanor, y los sirvientes de mayor rango pronunciaron discursos elogiando su amabilidad y competencia, y las doncellas de las que se había hecho amiga lloraron abiertamente, e incluso el severo señor Davis, el mayordomo, pareció conmovido al levantar su copa y decir: «Por la señorita Ashford, que ha honrado esta casa con su presencia y su bondad, que encuentre toda la felicidad en su nueva situación». Y todos bebieron, y Eleanor sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción ante este inesperado tributo, al darse cuenta de que después de todo había sido vista, si no por la única persona cuyo reconocimiento anhelaba, al menos por estas buenas personas que habían trabajado a su lado durante 9 años, y Lady Catherine había insistido en que Eleanor cenara con la familia esa última noche, y así se encontró en la larga mesa del comedor formal, vistiendo su mejor vestido, que sin embargo era sencillo junto al elegante atuendo de la tía, y William estaba allí, silencioso y pálido, su traje de noche impecable como siempre, pero con algo desaliñado en sus ojos, y no comió aunque los sirvientes le sirvieron plato tras plato, no bebió aunque su copa de vino fue llenada y rellenada, y sus ojos siguieron a Eleanor con una intensidad que habría sido notada si alguien hubiera prestado atención, pero Lady Catherine estaba decididamente alegre, contando historias de los años de servicio de Eleanor,
de su paciencia y sabiduría, de cómo la casa nunca sería la misma sin ella, y Eleanor sonrió y murmuró respuestas apropiadas mientras William se sentaba congelado, observándola, memorizando la forma en que la luz de las velas se reflejaba en su cabello oscuro, la suave curva de su mejilla, el elegante movimiento de sus manos, sabiendo que la estaba perdiendo y aún incapaz de encontrar las palabras. Y Lady Catherine se dio cuenta, por supuesto, se dio cuenta de la agonía de su sobrino y de la compostura cuidadosamente mantenida de Eleanor, y sonrió para sus adentros, pensando que quizás la tragedia aún podría evitarse si William encontraba su valor, aunque el tiempo se agotaba desesperadamente, y cuando la cena terminó y Eleanor se levantó para retirarse, alegando la necesidad de terminar sus preparativos, William se levantó a medias de su silla como para seguirla. Luego se volvió a sentar, sus manos aferrando el borde de la mesa, y Lady Catherine lo observó con una mezcla de exasperación y simpatía, pues podía guiarlo a la verdad, pero no podía hacer que la dijera. Eso tendría que encontrarlo dentro de sí mismo. Y Eleanor subió lentamente la gran escalera hacia su pequeña habitación, sin saber que abajo, en el comedor, William se sentaba con la cabeza entre las manos, mientras su tía decía en voz baja: «3 días, mi querido muchacho, solo 3 días, y luego será demasiado tarde». Y él susurró: «Lo sé», pero aún así no se movió. Aún el miedo lo mantenía congelado, y el reloj del vestíbulo dio las 10, y la casa se sumió en la noche, y la oportunidad se escapó como agua entre dedos desesperados. El último día llegó con esa peculiar cualidad de irrealidad que acompaña a todos los finales irrevocables. Y Eleanor se despertó antes del amanecer con el sonido de los mozos de cuadra cargando sus baúles en el carruaje, los golpes y raspaduras del cuero contra la madera marcando el desmantelamiento de su vida en este lugar, y yació en su estrecha cama en la pequeña habitación que había sido suya durante 9 años, observando cómo la luz gris se fortalecía más allá de la ventana, sabiendo que en unas pocas horas dejaría esta casa para siempre, pasaría por sus puertas como pasa un extraño, ya no perteneciente a los ritmos y rutinas que habían moldeado sus días, y el conocimiento se asentó en su pecho como una piedra, pesado y frío, pero se levantó porque no había nada más que hacer, se vistió con su ropa de viaje, el vestido azul oscuro y la chaqueta a juego que había usado cuando llegó por primera vez hacía 9 años, encontrando una extraña simetría en esto, y luego comenzó sus rondas de despedida por la casa, moviéndose a través de habitaciones que aún estaban en penumbra en la temprana mañana, tocando las paredes como si pudiera absorberlas a través de las yemas de sus dedos, respirando el aroma particular de cada espacio, la biblioteca con su olor a cuero viejo y humo de leña, el salón matutino con su tenue perfume de las rosas que había arreglado justo ayer, la larga galería con su olor a cera de abejas y tiempo, y caminó lentamente, reverentemente, despidiéndose de los testigos inanimados de su devoción secreta, los sillones donde se había sentado, las ventanas a través de las cuales había visto cambiar las estaciones, los suelos que había cruzado innumerables veces, llevando libros, o té o cartas, y finalmente llegó a la biblioteca. Esa habitación por encima de todas las demás, donde había pasado tantas tardes en la inconsciente compañía de William, y se paró en el umbral mirando su sillón junto al hogar, la pequeña mesa donde guardaba su lectura actual, la lámpara que proyectaba una luz tan hermosa sobre sus rasgos cuando leía, y se permitió sentir plenamente la pérdida de esto, el fin de observarlo, el fin de estas tranquilas horas de proximidad
que habían sido tanto su alegría como su tormento, y luego caminó hacia su escritorio, esa enorme pieza de caoba que dominaba una esquina de la habitación, y del bolsillo de su chaqueta sacó una sola rosa blanca, cortada del jardín justo después del amanecer, sus pétalos aún con gotas de rocío, y la colocó con cuidado en el centro de su secante de escritorio. Esta pequeña declaración, que nunca tendría el valor de hacer con palabras, este símbolo de todo lo que había sentido y nunca había dicho, 9 años de devoción condensados en la frágil belleza de una flor, y se quedó mirándola por un largo momento, esta rosa que no le diría nada que él quisiera saber, pero todo lo que ella necesitaba decir, y luego se dio la vuelta y salió de la biblioteca sin mirar atrás, subió las escaleras a su habitación para recoger su ridículo y sus guantes, su corazón latiendo con una extraña mezcla de pena y resolución, pues se iba, pero también, finalmente, hablaba, aunque solo fuera en el lenguaje de las flores, aunque probablemente él nunca entendería lo que la rosa significaba, y mientras descendía las escaleras de servicio por última vez, la casa comenzaba a despertar a su alrededor, y pensó que esto era lo correcto, irse en esta hora liminal entre la noche y el día, entre la vida que había conocido y la vida que ahora debía descubrir, y no sabía que arriba William aún dormía inquieto, que había permanecido despierto hasta casi el amanecer luchando con sus demonios antes de sucumbir finalmente al sueño agotado, que se despertaría para encontrarla ya ausente, y no sabía de la rosa que esperaba en su escritorio, sus espinas quitadas, su tallo cortado en ángulo, su blancura pura contra la madera oscura, un mensaje final de un corazón que había amado en silencio durante tanto tiempo que el silencio se había convertido en su lengua materna. William se despertó sobresaltado con la pálida luz de la mañana y el terrible conocimiento de que se había quedado dormido, de que las últimas horas se le escapaban mientras yacía paralizado por los sueños y la indecisión, y se levantó apresuradamente, vistiéndose con manos temblorosas, su corazón ya acelerado con un pavor sin nombre, y algo lo atrajo hacia la biblioteca, algún instinto o intuición. Y cuando entró en esa familiar habitación, el sol de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales, iluminando su escritorio, y allí, sobre la madera oscura, yacía una sola rosa blanca, perfecta y prístina, sus pétalos luminosos a la luz, y William se detuvo como si lo hubieran golpeado, mirando esta cosa imposible, esta flor que no había estado allí cuando se retiró anoche, y lentamente, casi con temor, se acercó al escritorio, extendió la mano para tocar la rosa con dedos que temblaban. La levantó y sintió la suavidad del tallo donde las espinas habían sido cuidadosamente quitadas, vio el ángulo preciso del corte que hablaba de una intención deliberada, y la comprensión lo arrolló como una ola, ahogándolo en la verdad repentinamente obvia, pues Eleanor amaba las rosas, las cuidaba en el jardín, las arreglaba en jarrones por toda la casa, y dejaría una rosa, hablaría en este lenguaje silencioso, porque el silencio había sido su único vocabulario durante 9 años, y la rosa blanca significaba pureza, devoción, reverencia, significaba todo lo que nunca había podido decir con palabras, significaba que lo había amado, quizás lo amaba todavía, y él había sido tan ciego, tan decididamente ciego, y todo el peso de lo que estaba perdiendo lo golpeó con fuerza física. 9 años de su presencia silenciosa, su gentil competencia, su paciente devoción que él había dado por sentada como uno da por sentado el aire que respira, y el pánico se apoderó de él, la terrible certeza de que era demasiado tarde, de que ella ya se había ido,
y se dio la vuelta y corrió desde la biblioteca, la rosa aún aferrada en su mano. Corrió por los pasillos con su compostura completamente destrozada, llamando a Davis, a la señora Winters, a cualquiera que pudiera decirle si Eleanor se había marchado, y irrumpió en el vestíbulo de entrada justo cuando el gran reloj daba las 8, y allí, en el camino de entrada más allá de las puertas abiertas, pudo ver el carruaje, sus baúles ya asegurados, los caballos piafando y listos, y su corazón se detuvo, simplemente dejó de latir por un terrible momento, y luego escuchó pasos en la gran escalera. Ese familiar paso ligero que había escuchado 10,000 veces sin escucharlo realmente, y se volvió y la vio descender, a Eleanor Ashford, con su vestido de viaje azul oscuro, su sombrero en la mano, su rostro compuesto pero pálido, tan pálido, y sus miradas se encontraron a través de la extensión del suelo de mármol blanco y negro, y el mundo pareció suspenderse, el tiempo estirándose y doblándose, y William vio todo en ese momento. Vio los 9 años reflejados en sus ojos, el amor y el anhelo y la resignación. Vio a la mujer que había permanecido en las sombras de su vida, sosteniendo su devoción como una vela en la oscuridad, y algo en él se rompió, algún muro o barrera final, y su compostura que había mantenido durante una década se desmoronó visiblemente. Su rostro transformándose de la fría máscara aristocrática que llevaba a algo crudo y desesperado y completamente vulnerable, y Eleanor se detuvo a mitad de la escalera, congelada por la expresión en su rostro, por la rosa blanca que sostenía en su mano como una acusación o una súplica, y entre ellos la luz de la mañana caía en haces a través de las altas ventanas, y el personal de la casa había comenzado a reunirse, atraído por la conmoción, presenciando este momento de transformación, y William dio un paso hacia las escaleras, luego otro, la rosa temblando en su agarre, y abrió la boca, pero no salieron palabras, pues, ¿cómo se habla después de 9 años de silencio? ¿Cómo se dice, en un solo momento, lo que debería haberse dicho a lo largo de 1000 días? Y Eleanor permaneció perfectamente quieta, su mano en la barandilla, su corazón martilleando contra sus costillas, observando a este hombre que amaba desmoronarse ante sus ojos, viendo algo que nunca se había atrevido a esperar ver, y el espacio entre ellos vibraba con posibilidad y terror y el peso de todo lo no dicho. La palabra escapó de los labios de William apenas como un susurro, pero cruzó la extensión de mármol con la fuerza de un trueno. «Espera». Y Eleanor se congeló en las escaleras, como si la única sílaba la hubiera convertido en piedra, su mano agarrando la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y a su alrededor el personal de la casa se había reunido en portales y nichos, la señora Winters con la mano presionada contra la boca, Davis de pie rígido junto a la entrada, las doncellas de salón aferrando sus paños de polvo. Todos testigos de este momento de ruptura de la propiedad, y William se movió hacia las escaleras sin nada de su habitual gracia mesurada, sus movimientos casi tropezando en su urgencia, la rosa blanca aún aferrada en su mano, y al diablo con la propiedad, al diablo con la dignidad, al diablo con todo, excepto la terrible necesidad de impedir que ella saliera por esa puerta. Y llegó al pie de la gran escalera y la miró. Y Eleanor vio en su rostro una emoción tan desnuda que su aliento se le cortó en la garganta. Vio los muros que él había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años, desmoronándose como antiguas fortificaciones ante un asedio, y subió las escaleras hacia ella, 2 escalones, 3, hasta que se detuvo justo debajo de donde ella estaba congelada, y sus ojos,
estaban casi al mismo nivel. Y pudo ver el fino temblor en sus manos, la desesperación salvaje en sus ojos grises que nunca había visto en todos sus 9 años de cuidadosa distancia. Y él habló de nuevo, su voz áspera y quebrada, despojada de todo artificio. «No te vayas». Y esas 2 palabras contenían una súplica tan cruda que Eleanor sintió que su propia y cuidadosa compostura comenzaba a fracturarse. Sintió las lágrimas que había jurado no derramar ardiendo detrás de sus ojos, y la incredulidad luchó con la esperanza y con el miedo en su rostro, pues esto no podía estar sucediendo. William Hartley no se rompía, no suplicaba, no la miraba con una vulnerabilidad tan devastadora, y sin embargo allí estaba, su pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido millas en lugar de simplemente cruzar un vestíbulo, y levantó la rosa entre ellos, ese símbolo blanco de su devoción secreta, y su voz se quebró al decir: «He sido ciego, Eleanor, tan ciego, y yo». Pero las palabras parecieron fallarle, ahogadas por la emoción o el miedo o la pura imposibilidad de decir en momentos lo que debería haberse dicho a lo largo de los años, e intentó de nuevo: «Perdóname». Y fue apenas un susurro, apenas audible, pero Eleanor lo escuchó tan claramente como si hubiera gritado. Escuchó la desesperación y la pena y la súplica contenidas en esas 2 palabras, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer, trazando senderos silenciosos por sus pálidas mejillas, y los 9 años se extendieron entre ellos, pesados con todos los momentos de observar y esperar y amar en silencio. Todas las tardes en la biblioteca, cuando se había sentado invisible mientras su corazón se rompía silenciosamente, todas las mañanas cuando le había servido el té con manos que anhelaban tocarlo, todas las noches cuando había yacido despierta, sabiendo que él nunca la vería, y ahora él estaba ante ella viéndola de verdad quizás por primera vez, y el peso de ello era casi insoportable, y debajo de ellos el personal observaba en un silencio sin aliento, y la luz de la mañana continuaba entrando a raudales por las altas ventanas, y en algún lugar del camino de entrada los caballos del carruaje piafaban impacientes, y Eleanor abrió la boca para hablar, pero se encontró tan sin palabras como él. Descubrió que 9 años de silencio no podían romperse fácilmente, incluso cuando todo dependía de romperlo. Y William dio otro paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la plata comenzando en sus sienes, las finas líneas en las comisuras de sus ojos, cada detalle del rostro que había memorizado en miradas robadas, y extendió la rosa hacia ella con una mano que temblaba visiblemente, ofreciéndole de vuelta el símbolo de todo lo que había intentado decir al dejarla, y su voz cuando habló de nuevo estaba cruda de emoción. «Por favor, Eleanor, por favor no te vayas». Las puertas de la biblioteca se cerraron tras ellos con un suave clic que pareció sellarlos del mundo, y Eleanor permaneció temblando en el centro de aquella familiar habitación mientras William se movía hacia las ventanas, de espaldas a ella, sus hombros rígidos por la tensión, y el silencio se extendió entre ellos hasta que finalmente habló. Su voz baja y áspera por la emoción. «Estuve comprometido una vez, años antes de que llegaras a esta casa, con una mujer que creía amar, y ella me aceptó por mi título, por la propiedad, por todo, excepto por el hombre que yo era. Y cuando descubrió que había perdido una parte significativa de mi fortuna en una inversión fallida, rompió nuestro compromiso públicamente, cruelmente, y juré entonces que nunca volvería a hacerme vulnerable.
Nunca permitiría que nadie se acercara lo suficiente como para herirme como ella me había herido. Y se volvió para enfrentar a Eleanor, sus ojos grises atormentados. Y construí muros, Eleanor, muros tan altos que no podía ver por encima de ellos. No podía verte de pie en las sombras de mi autoimpuesto aislamiento, y durante 9 años has estado aquí, constante y gentil y paciente. Y di tu presencia por sentada, como uno da por sentado que el sol sale, sin cuestionar nunca, sin reconocer nunca, hasta que ayer la tía Catherine me dijo que te ibas, y algo cambió en mí, un terrible reconocimiento de que el tejido de mis días estaba entretejido contigo, con tu competencia silenciosa y tu sonrisa gentil y la forma en que entendías mis estados de ánimo sin requerir explicaciones, e intenté decirme a mí mismo que era simplemente la costumbre, simplemente la comodidad de la rutina familiar. Pero anoche no pude dormir pensando en esta casa sin ti en ella, en las mañanas sin tu presencia en el comedor del desayuno, en las tardes sin escuchar tus pasos en el pasillo, y esta mañana encontré la rosa que dejaste y entendí, finalmente entendí lo que había tenido demasiado miedo de ver, y su voz se quebró ligeramente. Que me amabas, quizás me has amado, y he desperdiciado 9 años en cobardía y ceguera. Eleanor escuchó con lágrimas corriendo libremente por su rostro, sus manos apretadas fuertemente ante ella, y cuando él guardó silencio, tomó un aliento tembloroso y dijo la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Le he amado durante 9 años, milord, desde el primer mes que vine a esta casa, cuando me encontró en el jardín después de que recibí la noticia de la muerte de mi padre y se sentó conmigo en silencio mientras yo lloraba, sin pedir nada, ofreciendo solo presencia, y en ese momento vi debajo de su reserva al hombre que mantenía oculto, y amé a ese hombre. Lo he amado a través de cada estación que ha pasado, a través de cada mañana y tarde, a través de cada momento de servicio invisible. Y me quedé aunque me rompía el corazón a diario, porque estar cerca de usted, incluso sin ser vista, era mejor que estar en cualquier otro lugar del mundo. Pero no podía quedarme para siempre, William. No podía observarte desde las sombras por el resto de mi vida. No podía seguir amándote en silencio cuando ese amor me estaba consumiendo. Y decir su nombre, pronunciarlo en voz alta por primera vez sin su título, se sintió como romper un cristal, como liberarse de cadenas, y William cruzó la habitación hacia ella en 3 rápidos pasos, y su mano alcanzó la de ella, temblando al tocar sus dedos, y ante ese primer contacto deliberado, ambos tomaron aire bruscamente, y él levantó la mano de ella hasta sus labios, presionando un beso en sus nudillos, y su voz fue apenas un susurro cuando dijo: 9 años he desperdiciado. 9 años has sufrido en silencio, y no puedo restaurar ese tiempo. No puedo deshacer la soledad que infligí a través de mi ceguera. Pero, Eleanor, si puedes perdonarme, si puedes darme la oportunidad de conocerte de verdad, de verte como debería haberte visto siempre, te juro que pasaré el resto de mi vida demostrando que soy digno de la devoción que me has mostrado. Y los muros de Eleanor se derrumbaron por completo mientras miraba a sus ojos y veía allí todo lo que había soñado ver, amor y anhelo, y la aterrorizada esperanza de un hombre aprendiendo a ser vulnerable de nuevo. Eleanor sintió que algo se abría en su pecho, una presa que había contenido 9 años de emociones cuidadosamente reprimidas, y las lágrimas brotaron libremente ahora, pero eran diferentes a las lágrimas que había derramado en la soledad de la oscuridad. Estas eran lágrimas de liberación,
de alegría mezclada con pena, de todo lo que había mantenido en silencio finalmente expresado, y William la acercó, sus brazos rodeándola con una ternura que la hizo temblar, y sintió sus propias lágrimas caer sobre su cabello mientras la abrazaba. Este hombre orgulloso, que se había escondido tras muros durante tanto tiempo, ahora permitiéndose romperse en su presencia, y permanecieron allí, en la biblioteca, donde ella lo había observado durante incontables tardes. Pero ahora se abrazaban mientras años de contención se disolvían entre ellos, y cuando Eleanor se apartó ligeramente para mirarle el rostro, vio asombro allí, y miedo, y un amor tan crudo y nuevo que le cortó la respiración, y se encontró riendo a través de sus lágrimas, riendo de la imposibilidad de este momento, de la alegría de ser vista después de tanto tiempo invisible, y William también rió, un sonido que nunca le había oído, áspero y poco practicado, pero genuino, y él levantó la mano hacia su rostro, su pulgar secando sus lágrimas con tal delicadeza que cayeron otras nuevas, y susurró: «Lo siento, Eleanor. Lamento profundamente cada momento que sufriste en silencio, cada tarde que te sentaste sin ser reconocida, cada amabilidad que acepté sin ver el amor detrás de ella, por 9 años de ceguera cuando merecías ser vista, ser apreciada». Y Eleanor negó con la cabeza, su mano cubriendo la de él donde descansaba contra su mejilla. «Estabas herido, William, te estabas protegiendo, y yo lo entendí incluso mientras me rompía el corazón, lo entendí». Y él la acercó de nuevo, hundiendo su rostro en su cabello, inspirándola como si la memorizara. Y afuera la tormenta que se había estado gestando toda la mañana finalmente estalló, la lluvia azotando las ventanas en torrentes que igualaban la tempestad emocional interior, y William se apartó lo justo para mirarla a los ojos, su mirada buscando la de ella con una intensidad que la mareó, y dijo: «¿Puedo besarte, Eleanor? ¿Puedo finalmente, apropiadamente, mostrarte lo que debería haberte mostrado hace mucho tiempo?» Y ella asintió, incapaz de hablar más allá de la emoción que la ahogaba, y él bajó la cabeza lentamente, dándole tiempo para apartarse, aunque ella no se habría apartado por nada en el mundo, y cuando sus labios finalmente tocaron los de ella, fue tentativo al principio, gentil, casi reverente, el beso de un hombre que había olvidado cómo ser tierno, aprendiendo la ternura de nuevo. Pero luego las manos de Eleanor se deslizaron en su cabello, y ella se apretó más, y el beso se profundizó. 9 años de anhelo vertidos en él, 9 años de observar y desear y amar en silencio, ahora dados plena expresión. Y William hizo un sonido bajo en su garganta y la apretó más contra él, y el beso se convirtió en algo desesperado y hermoso, años de contención quemándose en el fuego de su conexión, y cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, las frentes juntas, y William susurró contra sus labios: «Te amo, Eleanor Ashford, te amo, y pasaré cada día demostrándolo, te lo juro». Y Eleanor susurró de vuelta: «Te creo, William, te creo». Y la transformación había comenzado, los muros desmoronándose, el silencio roto, 2 almas solitarias encontrando en el otro el hogar que habían estado buscando todo el tiempo. Pasaron 3 días en una neblina de asombro y alegría tentativa, 3 días durante los cuales William y Eleanor navegaron por el extraño nuevo territorio del amor reconocido, y al 4.º día William hizo el anuncio formal al personal de la casa
reunido en el gran salón, su voz firme, pero su mano temblando ligeramente mientras sostenía la de Eleanor. La señorita Ashford me ha hecho el extraordinario honor de aceptar mi propuesta de matrimonio, y confío en que se unirán a mí para celebrar nuestro compromiso. Y la sala estalló en aplausos y exclamaciones de alegría, pues los sirvientes habían sido testigos de los 9 años de devoción silenciosa de Eleanor y la reciente transformación de William. Y la señora Henderson, el ama de llaves, lloró abiertamente de felicidad, mientras el mayordomo, el señor Graves, se permitió una rara sonrisa. Y la tía Catherine, sentada en su sillón favorito con un chal sobre los hombros, los miró con tal satisfacción que Eleanor tuvo que reír a través de sus propias lágrimas, sabiendo que la anciana había orquestado gran parte de esta resolución a través de su conversación directa con William, y esa noche hubo una cena de celebración donde se brindó, y William mantuvo la mano de Eleanor en la suya durante toda la comida, ya sin importarle la propiedad o la reserva, y más tarde caminaron por los jardines mientras caía el crepúsculo, las rosas pesadas de flores de verano, y William se detuvo bajo el cenador, donde la glicina colgaba en cascadas púrpuras, y se volvió hacia Eleanor, ahuecando su rostro entre sus manos. «Todavía no puedo creer que estés aquí, que me hayas perdonado, que seas mía». Y Eleanor sonrió, extendiendo la mano para cubrir las de él con las suyas. «Siempre he sido tuya, William, desde el principio. Simplemente esperé a que lo vieras». Y siguieron caminando, hablando de su futuro, de la boda que planificarían para el otoño, cuando la propiedad era más hermosa, de la vida que construirían juntos. Y Eleanor se maravilló de la transformación en William, cómo su rostro se había suavizado, cómo sus ojos ahora se encontraban con los de ella, con una apertura que habría sido impensable semanas antes, cómo la buscaba constantemente, como para asegurarse de su presencia, y cuando se detuvieron junto a la fuente, donde el agua caía en cascada sobre la piedra desgastada por los siglos, William la acercó y le besó la frente, las sienes, los labios, con una ternura que hablaba de reverencia y asombro. Y Eleanor sintió que florecía bajo su atención como las rosas florecían bajo el sol de verano, y entendió que esto no era meramente felicidad, sino transformación, que ambos se estaban convirtiendo en algo nuevo a través de su unión, algo que ninguno podría haber sido solo. Y mientras regresaban a la casa de la mano, las ventanas brillando con una luz cálida contra la oscuridad creciente, Eleanor miró la fachada familiar, y ya no se sintió como un fantasma rondando la periferia, sino como alguien que llega a casa, verdaderamente a casa, y William le apretó la mano como si leyera sus pensamientos, y susurró: «Bienvenida a casa, mi amor, bienvenida a casa por fin». Habían pasado 5 años desde aquel día de tormenta en que la partida de Eleanor había hecho añicos los muros cuidadosamente construidos de William. 5 años durante los cuales la propiedad se había transformado de un lugar de sombras y silencio en un hogar lleno de calidez y vida, y ahora Eleanor estaba de pie en la biblioteca en otra tarde de otoño, la lluvia golpeteando contra las ventanas con un ritmo suave, pero ya no era la compañera invisible que observaba desde la periferia. Era Lady Hartley, señora de la propiedad, amada esposa, madre de 2 hijos, cuyas risas resonaban por pasillos que una vez solo habían conocido voces susurrantes y pasos comedidos, y mientras contemplaba la familiar habitación, se maravilló de cómo todo había cambiado y, sin embargo, permanecía igual. Los sillones de cuero todavía flanqueaban la chimenea, donde las llamas danzaban y crepitaban. Las estanterías todavía contenían sus antiguos volúmenes.
Pero ahora los libros infantiles estaban esparcidos sobre la mesa baja, ahora su bordado descansaba en el otomán, ahora la habitación llevaba las marcas de una familia en lugar del refugio de un hombre solitario, y escuchó pasos en el corredor y se volvió cuando William entró, su hija Catherine encaramada en sus hombros, con sus pequeñas manos enredadas en su cabello, y su hijo James caminando a su lado aferrado a la mano de su padre, y el corazón de Eleanor se hinchó con una alegría tan completa que le trajo lágrimas a los ojos, incluso después de 5 años de tales momentos, pues nunca había imaginado esta abundancia de felicidad, nunca se había atrevido a soñar que su amor silencioso sería respondido con tal devoción, y el rostro de William, cuando la vio, se suavizó en la expresión que sabía reservada solo para ella. La expresión que todavía le cortaba la respiración incluso después de años de matrimonio, y bajó a Catherine suavemente y envió a ambos niños con su niñera que esperaba en el umbral, y cuando estuvieron solos, se acercó a Eleanor y la atrajo a sus brazos sin una palabra, simplemente abrazándola mientras la lluvia caía afuera y el fuego calentaba la habitación, y Eleanor apoyó la cabeza en su pecho y escuchó el ritmo constante de su corazón y sintió la paz que provenía de ser completamente conocida y completamente amada. Y William le besó la parte superior de la cabeza y murmuró: «Hoy estaba pensando en la primera vez que te vi de verdad, y lo cerca que estuve de perderte para siempre». Y Eleanor se apartó para mirarlo, viendo en sus ojos el recuerdo de aquel momento desesperado en las escaleras. Y le tocó el rostro con suavidad. «Pero no me perdiste, William. Encontraste el valor para hablar, y yo encontré el valor para quedarme». Y él giró la cabeza para besarle la palma de la mano, luego la llevó a los sillones junto al fuego donde se habían sentado innumerables veces antes, pero ahora la sentó en su regazo en lugar de sentarse por separado, y Eleanor rió y protestó a medias antes de acomodarse contra él, y sus ojos se posaron en su escritorio, donde, en un lugar de honor, se encontraba una pequeña cúpula de cristal, y debajo de ella, perfectamente conservada, aunque descolorida por el tiempo, descansaba la única rosa que le había dejado hacía 5 años, la rosa que había sido su declaración silenciosa cuando las palabras le habían fallado, y William siguió su mirada y apretó los brazos a su alrededor, y dijo en voz baja: «La guardo ahí para recordarme que nunca debo volver a ser ciego, que nunca debo dar por sentado el precioso regalo de tu amor, que nunca debo dejar que el miedo me impida ver lo que es más valioso». Y Eleanor sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de gratitud, de asombro por la vida que habían construido de las cenizas de la soledad. Y afuera la tormenta se hizo más fuerte, la lluvia azotando las ventanas como lo había hecho en tantas noches anteriores, pero adentro estaban sentados envueltos en los brazos del otro, 2 almas que habían encontrado su hogar el uno en el otro, y la transformación estaba completa. La compañera silenciosa se había convertido en la amada esposa, el Lord congelado se había convertido en un devoto esposo y padre, y el amor había reescrito la historia que la soledad una vez había redactado. Querido oyente, al cerrar este capítulo de la historia de Eleanor y William, le invito a considerar la naturaleza del amor que existe en silencio, el tipo de devoción que no pide nada y no espera nada, que simplemente persiste año tras año en las sombras de la vida de otro, pues Eleanor amó a William durante 9 años sin esperanza de reciprocidad, 9 años durante los cuales existió en la periferia de su mundo, invisible pero constante. Y hay tanto tragedia como nobleza en tal amor.
tragedia en los años de soledad y anhelo no dicho, nobleza en la pureza de la devoción, que no busca la posesión, sino meramente la proximidad. Pero también debemos reconocer el valor requerido para liberarse de tal silencio, pues la decisión de Eleanor de marcharse no nació de la amargura o la derrota, sino de la autopreservación, de la comprensión de que el amor que disminuye al amante no es sostenible, que continuar amando en silencio era borrarse lentamente a sí misma, y así eligió marcharse, y en esa elección yacía un tipo diferente de valor, el valor de valorar su propio corazón lo suficiente como para buscar una vida más allá del anhelo perpetuo. Pero la historia nos enseña también sobre el valor aún mayor, el valor que William encontró al enfrentarse a la pérdida, el valor de decir la verdad a pesar del miedo, de arriesgar la vulnerabilidad a pesar del dolor pasado, de romper los muros que había construido y declarar sus sentimientos cuando cada instinto gritaba por autoprotección. Y quizás esta es la lección más profunda que ofrece la historia, que el amor requiere valor de ambas partes, valor para hablar y valor para recibir, valor para arriesgarse al rechazo y valor para aceptar la devoción. Y me pregunto, querido oyente, si hay alguien en su vida cuya presencia silenciosa ha dado por sentada, alguien que existe en su periferia ofreciendo una amabilidad que apenas reconoce, alguien cuyo amor o cuidado o amistad ha pasado por alto porque estaba demasiado asustado o demasiado ciego o demasiado herido para verlos de verdad, pues todos somos, a nuestra manera, capaces de la ceguera de William, capaces de pasar por alto lo que es más precioso porque estamos atrapados en nuestros propios miedos e historias, y todos somos capaces también del sufrimiento silencioso de Eleanor, de amar sin hablar, de esperar sin declarar, de aguardar un reconocimiento que quizás nunca llegue. Pero la historia nos recuerda que el silencio, por noble que sea, tiene un precio terrible, que los sentimientos no expresados se marchitan en la oscuridad, que el amor requiere el oxígeno de la expresión para florecer de verdad. Y por eso le animo, si ha estado guardando palabras de amor, o aprecio, o gratitud en su corazón, a encontrar el valor para decirlas, a arriesgarse a la vulnerabilidad de una declaración honesta, pues la vida es demasiado breve y preciosa para desperdiciarla en silencio, y si ha estado pasando por alto a alguien que lo ama en silencio, a abrir los ojos antes de que la partida fuerce el reconocimiento, a ver la devoción ofrecida antes de que se aleje, pues la mayor tragedia no es el amor no correspondido, sino el amor no reconocido, hasta que es demasiado tarde. Y que la historia de Eleanor y William le recuerde que la transformación siempre es posible, que los corazones congelados pueden descongelarse, que los años de soledad pueden dar paso a una conexión profunda, que nunca es demasiado tarde para decir la verdad o para ver con claridad, y que encuentre el valor tanto para amar abiertamente como para recibir el amor con gracia, para romper el miedo y alcanzar la conexión, para construir una vida no de anhelo silencioso, sino de devoción expresada y alegría mutua, y que conozca la paz, querido oyente, la paz que proviene de amar auténticamente y de ser verdaderamente visto, y que su propia historia, en cualquier capítulo en que se encuentre, se desarrolle hacia la sanación y la plenitud, y el tipo de amor que transforma la soledad en pertenencia. Y si este relato ha tocado su corazón, le invito a compartirlo con alguien que pueda necesitar escucharlo, a suscribirse a este canal para más historias de amor y redención,
y a llevar consigo la verdad de que el amor paciente, cuando finalmente es reconocido y correspondido, florece con una belleza que hace que cada año silencioso valga la pena. Descanse bien, querido oyente, y que encuentre el valor para decir lo que su corazón guarda en silencio.